nosotros Leonardo Soto, diputado por el Distrito 14, quien, como les decíamos, ha llevado comisiones investigadoras, ¿verdad?, sobre este caso, el Milico Gate, y por supuesto lo que está pasando, la noticia de último minuto, lo que está pasando con el ex general Martínez, quien no se presentó a declarar esta mañana. Leonardo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Muy buenos días, Alejandra. ¿Qué tal, Rodrigo, Hassan? Hola, Leonardo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el trabajo que has hecho estos años, que has estado haciendo comisiones investigadoras. Queríamos parto por la noticia del momento, digamos, que es que el general Martínez no se presentó a declarar ante la jueza Rutherford, que el día de ayer se negó a viajar hasta su casa en Locurro y le dijo que tenía que venir él a declarar acá al centro de la capital, digamos, y no llegó. ¿Qué te parece esto? ¿Te extraña, Leonardo, o te parece muy consecuente con lo que tú has visto que ha sucedido en este tiempo? La verdad que no me sorprende porque, bueno, siempre en todo delito los delincuentes tratan de eludir la justicia, eso es como algo natural. Cierto. Pero acá estamos hablando de personas que han tenido altísimas responsabilidades en el Estado. Instituciones muy importantes de la Fuerza Armada han estado bajo su dirección. Y uno espera que se comporten a la altura de las responsabilidades que tuvieron, del honor que tuvieron. Y la verdad que lo que hemos visto ayer, por ejemplo, cuando este ex comandante en jefe ahora, Ricardo Martínez, rinde su cuenta pública de uniforme, se atreve por los mismos micrófonos a criticar a la justicia, a denostar a la justicia que lo estaba sentando en el sillón del acusado. Dice que es una justicia parcial, que no respeta los derechos de las personas, en fin, como utiliza su propio cargo para defender su situación personal que tiene que ver con vinculación con actos de corrupción. Eso habla un poco de la degradación mental que tienen los comandantes en jefe, en donde usan todo su poder, incluso su autoridad, para tratar de debilitar la justicia. Bueno, concordante con eso, hoy día nos desayunamos con que él simplemente dijo, yo no voy a declarar y presento un recurso y voy a hacer todo lo necesario para dilatar este procedimiento, para obstruir el procedimiento judicial y ojalá evadir la justicia. Eso es lamentable, uno esperaría un comportamiento distinto a un delincuente común, pero parece que hay muchas similitudes de todo tipo en la delincuencia de cuello y corbata, como la que hemos visto en la Fuerza Armada, con la delincuencia común, que intentan por todos los medios evitar y eludir la acción de la justicia. Lamentable. Es lamentable, pero nos habla también de un escenario donde ellos se sienten parte de una oligarquía intocable. Yo decía hace un rato, antes de la jueza Rutherford y con contadas excepciones, la justicia militar era un espacio de absoluta confianza y libertad para los militares. O sea, un civil que llegaba a la justicia militar tenía el caso perdido. No había forma de evitar un fallo en contra. Y los militares, a su vez, todo ganado. Entonces, yo creo que este cambio de situación, el hecho de que los hagan sentir ciudadanos como nosotros, a ellos los desconcierta, los deja fuera de su condición natural que ellos creen merecer, y llegan a comportarse, como usted bien dice ahora, prácticamente como un motochorro que no se presentó a la citación judicial, tal cual. Tienes toda la razón, Rodrigo. Mira, lo que pasa es que todo lo que está ocurriendo en el ejército, hoy día hay 5 excomandantes en jefe del ejército que están procesados por delitos gravísimos, los delitos más graves de corrupción. Increíble. Increíble. Esto no es casual, no es que hubo una generación que salió media podrida, no. Esto tiene que ver con una cultura institucional muy arraigada, una construcción que viene de la dictadura. Y tomo lo que tú dices, Rodrigo, en la dictadura gobernaron durante 17 años los militares. Claro. Y cuando viene la democracia, la construcción que hicieron en 17 años no desapareció. Se mantuvo como una montaña institucional de privilegios que no tan solo entregaba una justicia propia, la justicia militar, que lo primero que hacía era garantizar la impunidad de los generales, porque los mismos jueces militares eran designados por los generales. Entonces, claro, pero también tenían autonomía e independencia completa. Ningún ministro
particularmente los primeros años, pero también después los fiscalizó y los controló de verdad. Ellos hacían lo que querían con los recursos. Tercero, tenían recursos asegurados. Gran parte del presupuesto de la nación le aseguraba, por ejemplo, el 10% de las ventas de todo el cobre de Codelco. Pase lo que pase, aunque no necesiten dinero, tenían el 10% de las ventas de Codelco. Muchas veces no tenían en qué gastarla y terminaban en los bolsillos privados del alto mando, en particular del alto mando. Es decir, tenían autonomía financiera, administrativa y también judicial. Impresionante. Y ahí están las condiciones que fueron creando estas aberraciones que estamos viendo, donde se formó un grupo privilegiado que hasta la llegada de la justicia civil, en este caso la jueza Rutherford, habían gozado de completa impunidad. Son miles los funcionarios que mantenían estas montañas de privilegios y sacaban beneficio propio de los dineros de todos los chilenos que les tocaba administrar al interior del ejército. Esa es la realidad y hay que asumirla, Totalmente. Sí, diputado, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que da de la situación de las Fuerzas Armadas en general dentro del contexto de la Constitución actual, con todos los problemas que eso conlleva y las prácticas de los últimos años. Quería preguntarle dos puntos súper específicos sobre esta coyuntura. Primero, que usted como abogado entiende de estas cosas de cuando un juez o jueza llama a declarar a una persona en calidad de imputado, tiene la obligación de ir, ¿cierto? Entonces esa decisión de no ir, ¿qué implica en términos jurídicos si eso al final pasaría a una persona que no fuera o comandante en jefe del ejército? ¿Cuáles serían las consecuencias y cuáles van a ser las consecuencias para Martínez? Y la segunda pregunta es que vinculada ahora no tanto con el ámbito jurídico, sino con el ámbito precisamente de la Cámara de Diputados, de la función fiscalizadora de la Cámara, de las cuantas comisiones y de los intentos de llegar a fiscalizar bien las Fuerzas Armadas, ¿qué saca como lecciones para poder hacer ese trabajo bien en el futuro? Esas son mis dos preguntas, perdón por la extensión. Voy a partir por la segunda, ¿cuál es la función? ¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados en un deber, en una obligación que es fiscalizar a todos los servicios públicos cuando se enfrentan a fraudes tan masivos y tan profundos como estos? La verdad que nosotros hay que reconocer que tanto la Cámara de Diputados necesita más facultades fiscalizadoras. Nosotros podemos fiscalizar solo a la administración pública, pero si queremos invitar a declarar a personeros privados, ellos están en libertad de ir o no ir. Y eso es una fuente de frustración de un gran conjunto de iniciativas fiscalizadoras. Lo segundo, el Senado, que podría tener facultades fiscalizadoras, no las tiene por estatuto. Por ley no pueden ellos fiscalizar. Yo nunca he entendido por qué. Si están ahí y tienen una función pública, les pagan bien, ¿por qué tampoco fiscalizan? Por ley no pueden. Tercero, pero a pesar de todas estas dificultades, algo hemos hecho. Mire, aquí han habido varias alarmas que se encendieron antes de que se iniciaran estas causas judiciales. La Contraloría, y yo me saco el sombrero con la Contraloría General de la República, particularmente con este Contralor, encendió varias alertas, donde dejaban entrever cientos de viajes al extranjero no rendidos por altos oficiales, documentos inexactos, confusos, desaparición de documentos, en fin, un conjunto de desórdenes administrativos que eran indiciarios, que indicaban que la cosa estaba podrida adentro. Y nosotros por eso iniciamos varias comisiones investigadoras. Yo tuve delante mío al ex comandante en jefe Ricardo Martínez, y en una conducta que no es muy habitual acá, yo le pregunté directamente: general, usted hoy día está dirigiendo el ejército y a usted le va a tocar iniciar varias investigaciones internas por el fraude con los pasajes aéreos al extranjero. Hago un pequeño paréntesis para explicar cuál era el fraude. Todos los generales que salían al extranjero les compraba el ejército con fondos públicos pasajes carísimos. Para Europa 5 millones, 7 millones de pesos, y después le entregaba el voucher y le daba la posibilidad de cambiarlos por pasajes más baratos. Y el diferencial se lo quedaban para ellos mismos. Muchas veces lo invertían para pagar el pasaje a la señora, y antes de llegar a Europa se pasaban una temporada en los resorts de República Dominicana,
del Caribe o pasaban a Disney World con su hijo, todo Qué pagado atroz. por fondos Le públicos. encantaba Disney, ¿ya? Porque era así en el mismo tour todo. Siempre una paradita en Disney ahí a saludar al ratón Mickey con la plata de todos nosotros. Es Pero es que que, impresionante. Era un curso, parece que formaba parte del perfeccionamiento de los generales, una breve estadía en los hoteles Disney World, lo cual es insólito porque lo pagan todos los chilenos. Son miles de millones de pesos que se votaron y llegaron a beneficio privado de sus familias, producto de este fraude que se llama los pasajes aéreos, que uno de muchos, no vamos a hablar de los gastos reservados, de los fletes, en fin. Pero bueno, ese es el fraude, y yo le pregunté directamente a Ricardo Martínez, le dije, está grabado, le dije, ¿y usted que va a iniciar estas investigaciones con sus subalternos? Usted también tuvo destinaciones al extranjero, y quiero que nos diga si usted tiene objeciones de irregularidades producto de sus viajes, si cumplió de manera estricta con la ley, si el dinero público para ese viaje fue usado en finalidades públicas. Y yo ya sospechaba de que el hombre había tenido participación, porque esta es una martingala que era muy extendida. Pucha. Pero nos mintió en nuestra cara y nos dijo que él no tenía ningún problema, que él había seguido estrictamente los lineamientos institucionales y no tenía prácticamente ninguna falta, ni reproche, ni irregularidad. Nos mintió en la cara a los parlamentarios de la comisión investigadora, le mintió en la cara a un poder del Estado, al poder legislativo, y evidentemente él faltó al honor, a la honestidad que una alta autoridad debe tener, porque no está hablando por sí mismo, está hablando por decenas de miles de uniformados. Claro. O sea, Él nos mintió a todo el poder legislativo. Qué impresionante. Y con eso también a nuestros representantes al final, Leonardo, porque nos mintieron a todos, finalmente, a todas y a todos. Así es, nos mintió a todos los chilenos y chilenos, eso está grabado. Y hay condiciones estructurales en el ejército que facilitan que estos grandes fraudes se produzcan durante mucho tiempo. La primera tiene que ver con que gran parte de lo que hacen al interior del ejército, los uniformados, está cubierto por un privilegio, que es el privilegio del secreto. Cualquier cosa que uno pregunta, le dice, oiga, ¿y usted viajó a Francia con qué objetivo? No puedo revelar el objetivo de mi viaje porque podría afectar la seguridad del país. Sí, Pero sí. eso es absurdo, es Sí, que como que eso- estuviéramos en guerra con Francia. Es que un no- viejo cuento que Claro. existe en todos los países del mundo con la fiscalización parlamentaria de los servicios de inteligencia. La innovación que ha hecho las Fuerzas Armadas chilenas es eso de aplicar lo que es la excusa de los espías para protegerse, que siempre están robando por esas mismas razones, a todos los ejércitos, porque todo entra en la seguridad nacional. Hay espías absurdo. bolivianos en todas partes que nos están amasando. Es realmente ridículo, pero quería volver un poco a las consecuencias de este momento, diputado, ¿Ah? ¿cómo ve la decisión de Martínez de no declarar esto de cuáles son las consecuencias ahora para de avanzar en este caso? Yo creo que hay una ofensiva en desarrollo de todos los excomandantes en jefe que están procesados por la ministra Romy Rutherford, una ofensiva para frenar la investigación judicial, para retrasarla, para obstruirla. Está la decisión de hoy día, que es pública, del excomandante Ricardo Martínez, de no comparecer a la citación a la cual está obligado. Insiste en que tiene el privilegio de que lo interroguen en su casa, cuestión que no le corresponde porque en la justicia militar ese beneficio no existe, y está retardando la investigación. Segundo, ayer anunciaron que presentaron una querella por filtración de documentos. Lo estaba leyendo Que aparecen hoy día en los recién. medios escritos. Yo creo Exactamente. que está esperando eso porque se ve hoy día, aparece en el TC. Y tercero, claro, se pidió una paralización de la causa en el Tribunal Constitucional. Son tres iniciativas que también la está ejerciendo Juan Miguel Fuentealba, este comandante en jefe, también apodado el Señor de los Anillos por su afición a los autos Audi, con fondos públicos. Pero todos ellos están atacando directamente a la ministra Rutherford y están llevando parte de estos juicios a la tarea evidente de impedir el avance de la investigación y retrasarla, para lograr lo que siempre han tenido los militares en materia de justicia, que es impunidad por los graves delitos que han cometido. Hoy día está en juego nuestra democracia en estas decisiones. Por eso hay que respaldar con todo a una jueza valiente como es
Romy Rutherford, desde mi punto de vista. Le da en un momento también fue amenazada de alguna, ¿se acuerdan cuando encontraron a dos personas que estaban afuera Sí, de su rondando oficina, su rondándola? oficina. También se sabe de periodistas que han sido espiados, Por el DINE, espiadas. Alejandro, por el DINE, Claro, la Dirección exactamente. Nacional de Inteligencia del Ejército. Sí. Y llevamos años en esto y nunca ha pasado nada, ¿no? Y por otro lado, también uno de los generales, el mismo general Martínez, fue el que dijo que muchos de esos gastos reservados se habían gastado en pagarle a periodistas de otros medios de comunicación totalmente distintos a los que fueron espiados y espiadas, para que hablaran a favor del ejército. ¿Eso ustedes lo van a investigar también? Porque a mí me pareció que era una arista que debería investigarse, ¿no? Se puso el grito en el cielo cuando hablamos de ley de medios y después pasan cosas como esta, como si fuera cualquier cosa. No es cualquier cosa que le paguen a un periodista, ¿no? Sí, son dos temas. Uno, la intervención de los servicios de inteligencia del ejército, del DINE, son servicios de inteligencia de la democracia, pagados por fondos públicos, por la ley de presupuesto, discutida en el Congreso, Claro. y que al parecer dedican sus recursos para impedir o investigar o espiar a la justicia chilena, que está precisamente enfrentando casos de corrupción militar. Es decir, toman partido por los corruptos para impedir la acción de la justicia. Mire lo absurdo de esto, que servicios de inteligencia democráticos operan con prácticas absolutamente antidemocráticas. Mire, nosotros citamos al director de inteligencia del ejército, a partir de esta denuncia del periodista Mauricio Weibel, y que después, que aparecía él como investigado, también espiado, y todos los antecedentes del espionaje de la jueza Rutherford, citamos al director de inteligencia del ejército a una comisión en la Cámara de Diputados, de Defensa. Y yo le pregunté derechamente al director de inteligencia, estando en presencia del ministro de Defensa, Waldo Procuriza, si ellos habían espiado directamente a la jueza, y le agregué algo, le dije, ¿y acaso ustedes, si espían al Poder Judicial, no tienen ninguna limitación, parece, para espiar al Poder Legislativo? Quiero saber y me digan su cara si ustedes han indagado, investigado antecedentes propios de este diputado y de otros diputados que hemos investigado a las Fuerzas Armadas por alguna razón de inteligencia. Quiero que nos diga si hemos sido investigados por el DINE. ¡Wow! Y sabes que terminó la sesión, antes de terminar, se refirió al punto y no dijo absolutamente nada. El silencio otorga. Guardó silencio. Así, Bravo. no dijo ni sí ni no. Lo único dijo que ante la desconfianza que pueda existir por el DINE, invito a los parlamentarios a una visita guiada a nuestro cuartel. No te lo puedo creer. Ya, por favor. Lo menos Ay. transparente. Tiene buen sentido de humor, por lo menos. Ya, el sentido del humor militar. Oh, Es grave esto increíble. y cómo se ríen de Hecho nosotros. cierto, verídico. No, si no lo 10 pongo en duda. diputados, ahí está la propia Carmen Gel presidiendo la comisión. No, es muy grave esto. ¿Y cuál es la perspectiva que tiene Se usted, mandan solos. Se mandan diputado, solo, del se rol mandan solo. de los ministros de defensa? No el último, en general de todo. Porque hemos visto mucha pasividad ahí, incluso la propia Carmen Gel lo decía hoy día, que lejos de fiscalizar se vuelven voceros del mundo militar, pero me imagino que ellos deben tener un rol distinto y uno espera de que a partir del 11 de marzo Maya Fernández también haga uso de todas las facultades que tiene para por lo menos tener una voz más crítica que la que se ha tenido los últimos 30 años, ¿no? Bueno, en los últimos 30 años ellos se han mandado solos. En los primeros 10, 15 años después de la dictadura, cuando estaba vivo el ex dictador Augusto Pinochet, incluso ellos paraban investigaciones judiciales a vista y paciencia de todo el mundo. Claro, porque ellos todavía gobernaban en la sombra. Estaba vivo el dictador. Estaba en el Congreso incluso. O estaba en retiro, pero siempre con una amenaza a la democracia de que ellos podían volver al poder. Claro. Y ahí uno puede recordar el caso, no sé si se acuerda usted de los Pinocheques. Pinocheques. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Se descubrió que el hijo de Pinochet aparecía en negocios truchos en FAMAE, vendiéndole de manera sobreinflada insumos a FAMAE, haciéndose millonario en millones de dólares.
y se abrió una causa penal por el Consejo de Defensa del Estado y fue, bueno, todo el mundo consideró que si se seguía la causa contra Nico Pinochet, los militares podían volver al poder. Y finalmente se archivó la causa, viste, paciencia a todo el mundo. Esos eran los tiempos duros, oscuros, de la postdictadura, donde el dictador todavía controlaba lo que ocurría en el país. Pero después, bueno, los ministros de defensa también han tenido una mirada complaciente, de brazos cruzados, sin excepción, en todos los gobiernos han mirado de lejos estas cosas y ninguno se ha atrevido a hincarle el diente. Sí, de cierta forma, diputado, nunca logramos salir de esa transición, uno podría decir, pero en este momento del... ¿Sí? No, diga. Que en realidad es que se está esperando que ahora finalmente van a empezar a tomar cartas en ese asunto. Pero entonces la pregunta es para el diseño de una futura institucionalidad que fiscaliza bien. ¿Estaría de acuerdo con mantener la justicia militar o mejor simplemente hacer todo eso a través de la justicia civil? Mira, yo creo que las reformas que tiene que hacer nuestro país para realmente tener Fuerzas Armadas democráticas, obedientes, probas, tienen que ver con la nueva gestión que viene. Yo creo que esta nueva gestión, con una ministra de Defensa como Maya Fernández, con un nuevo comandante en jefe, que asume casi al límite de que el antecesor le entregue su cargo desde la cárcel, porque estuvo a punto. Tiene que entender de que el principal desafío que tiene la nueva dirección del Ejército y también el nuevo ministerio es iniciar un proceso de reformas anticorrupción profunda, y que tienen que cerrar todas las brechas que se abrieron, que permitieron que esto funcionara. Lo primero, la transparencia que hablábamos. ¿Por qué la información antigua tiene que ser reservada o secreta por toda la vida? La información antigua de más de 4 años no tiene interés para la seguridad y puede ser conocida. Las compras, los pagos de sueldo. Miren, yo pedí, por ejemplo, que me dijeran cuánto costaron los pasajes al extranjero de un comandante en jefe. Me dijeron que no me podían dar el valor, porque si lo daban, uno podía presumir el itinerario que iba a tener y el destino que iba a tener. Y eso podría afectar la seguridad nacional. Entonces, de eso estamos hablando, que todo eso tiene que ser transparente. Y por último, si ya se hizo, ya no tiene ninguna urgencia y puede ser conocido. Transparencia total. La mayor transparencia posible en el Ejército debe ser un principio rector. Y segundo, el control interno y externo civil. Eso es fundamental. Aquí en la Quebrada Ají, si les das discrecionalidad y les dices que nadie los va a controlar, van a haber abusos. Por eso la autoridad civil no puede desentenderse de su rol y tiene que hacer una fiscalización permanente y profunda. Externa, no tan solo el Ministerio, los gobiernos, también puede ser el Congreso a través de comisiones especializadas. Y tercero, que es lo más importante, para cambiar la cultura, tiene que haber sanciones para los que se corrompieron. Ninguna institución va a superar una crisis tan profunda manteniendo en libertad y con privilegios, con grandes sueldos en retiro para los comandantes en jefes que permitieron y desarrollaron esta cultura de corrupción. Les tiene que costar, tiene que haber una sanción a la altura del daño que hicieron. Y esa no es otra que cárcel efectiva. En Chile, y ustedes lo hablaban al principio, existe una desigualdad ante la ley. Alguien que vende CDs pirata puede terminar rápidamente en la cárcel. Pero esta gente que está acusada de fraude de más de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, están en recintos policiales, en recintos militares, no están en cárceles comunes, y todo el mundo teme que vayan a cumplir cualquier sanción en libertad. Yo espero, por el bien de esta institución, que yo creo que Chile necesita, Fuerzas Armadas probas, profesionales, especializadas, espero que tengan la mayor sanción que establece la ley, que no es otra que cárcel para los excomandantes en jefe que decidieron corromperse a ellos mismos y su institución.
Y carabineros también, Sí, hay que entrar ahí hay que también entrar a después. picar ahí. Pero hoy día nos convoca lo que tiene que ver con justamente el ejército. Zaratustra Nietzsche dice, me salió... Zaratustra dice. Desde el 2018, el Senado sabe que el comandante jefe del ejército estaba desfalcando al Estado. Hicieron caso omiso, los mismos a quienes perseguían durante la dictadura. Prefirieron mirar para otro lado. Paulina R. dice, esperemos que con la nueva Constitución pierdan todos sus privilegios y sean encarcelados como corresponde. Claro, porque los privilegios no son pocos, distintas pensiones, salud, ¿no es cierto?, distintas, no son pocos. Y además de eso, corruptos. Increíble. Lorena Martínez a través del Facebook dice, Chile es un país con una impunidad aplastante. Lo más terrible es que esta impunidad es algo tan incorporado a la vida cotidiana que solo es noticia un día y después es solo historia. Por eso hay que cambiar este estado corrupto y abusivo a defender la CC. Marco San Martín dice, felicito al diputado Leonardo Soto porque desde que destapó el Paco Gate se inició la era de la indagación de los delitos de fraudes al horario de las Fuerzas Armadas y de orden. Había que atreverse y él lo hizo. Menciona parte de los ministros de Defensa y su vergonzosa omisión en estos asuntos. Meriaspe dice, cuando una persona que tiene poder comete actos reñidos con la justicia, debiera perder todos los derechos de una persona que cumple sus cargos en forma ejemplar. Se le debiera quitar una parte de su pensión, honores y que se les deben otorgar a todo este tipo de cosas. Súper buen punto lo de las pensiones. Sí, súper buen punto lo de las pensiones. Tuvimos un Si me error. permite, Alejandra. Sí, por favor, mira, diputado. Este es un reclamo muy grande porque ellos tienen un sistema privilegiado de previsión. Estos generales, ellos jubilan con su último sueldo de manera vitalicia. Jubilan como a los 55 años. Claro. Y si ganan, en este caso él debe estar ganando 4 millones de pesos más o menos, va a ganar 4 millones de pesos mensuales como pensión. Qué Por el resto de increíble, su vida. por Dios. El resto de su vida. Es muy excesiva comparándola con las pensiones del resto de los chilenos, pero también es injusta cuando uno ve que prácticamente desde que eran coroneles que estaban incumpliendo sus responsabilidades, incumpliendo con la ley, incumpliendo un juramento militar. Y que si se hubiera sabido cuando eran coroneles esto, probablemente habrían sido dados de baja en esa época y no gozarían los sueldos que siguieron recibiendo con posterioridad. Entonces, gracias a la impunidad con que funcionaron mucho tiempo, que no se descubrió estos desfalcos que son del 2010, es que ellos gozan de una pensión tan alta y que por lo menos debería rebajarse al momento que ellos decidieron con uniforme delinquir y enlodar el prestigio de su institución. Esa es como la idea básica que yo creo que ojalá la nueva Constitución establezca o permita una sanción de este tipo en materias previsionales que no es tan fácil que se haga. Ojalá. Absolutamente. Lo que queremos todos, Diputado, queríamos pedirle queremos mirar hacia el futuro, pero nosotros tuvimos como ninguno de nosotros es abogado, leímos que había pedido un recurso de reposición el comandante Martínez, o sea, el ex general Martínez, pero no logramos entender lo que era, ya que finalmente es cuando es un resquicio legal para un ciudadano, cuando un ciudadano no está de acuerdo con la sentencia porque faltan datos o no está de acuerdo con la condena. Eso es lo que parece habría pedido el ex comandante en jefe para no llegar hoy día a declarar, digamos. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Y qué es lo que se viene? ¿Debería haber cárcel para estos ex comandantes en jefe del ejército? Bueno, el recurso de reposición es una especie de reconsideración. ¿Ya? Le dice a la jueza, mire, por favor reconsidere la medida de postergar mi declaración o tomarme la declaración, parece que quiere que se la tomen en la En su casa. casa. Con presencia de su abogado. Y en presencia de su abogado. Claro. Él está pidiendo una reconsideración. La jueza ya le dijo que no le correspondían estos beneficios, pero él pide una reconsideración. Lo que está haciendo es ganar tiempo, creo yo, porque la decisión está bastante tomada. Ya. Perfecto. Lo que quiere evitar él es que declare ahora, porque si declara ahora, muy probablemente la jueza lo iba a mantener detenido 5 días, hasta el próximo martes, y después lo iba a procesar, porque la investigación está muy avanzada, ya están todos los 15 viajes que él hizo, y las pruebas están como para dejarlo privado de libertad. Okay. Y él no quiere ver el traspaso de mando del ejército, que se va a producir el próximo miércoles, donde va a asumir el nuevo comandante en jefe, Javier Iturriaga,
no quiere ver ese traspaso de mando privado de libertad por televisión. Lo quiere ver en libertad y ojalá que lo inviten. Entonces, él está tratando por todos los medios de dilatar su presencia ante la jueza porque sabe que va a ser privado de libertad porque antecedentes hay. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero que no se salgan con la suya estos pillines, que ellos reciban una sanción acorde con el patrimonio fiscal que ellos lograron burlar al Estado. Mire, si uno saca la cuenta, cada comandante en jefe, ¿cuánto es la acusación que tienen de apropiación de dinero, de malversación de fondos? Suman más de 10.000 millones de pesos. Más de 10.000 millones de pesos de todos los chilenos que fueron desviados, burlados, apropiados, defraudados. Yo le digo, ninguna organización criminal en Chile, ni los carejarros, ni el narcotráfico, Claro. ha robado tanto como lo hicieron los ex comandantes en jefe, de acuerdo a las resoluciones, en sus instituciones. Y eso no puede quedar impune. Claro. Y si a eso sumamos Por eso carabineros, yo ya no espero van a tener comparación que bajen las alguna. sanciones. Ni los chukis. ¿No? Claro. Así que, Increíble. si hay justicia en este país, ellos tienen que llegar a la cárcel. Y tenemos que empujar esa idea y apoyar a la justicia, que está haciendo un trabajo muy valiente por parte de la ministra Romy Rutherford, que ojalá lo hicieran todos los jueces de este país. Sería muy distinto. Totalmente de acuerdo. Diputado, muchas gracias por Gracias, estar esta diputado. mañana en La Voz de Muchas los que gracias, sobran. sí. Ha sido Con todo. Muy claro. Muy claro. Nos ayudó a entender la película. Rodrigo, con todo. Sí, Con claro, mucha aguante fuerza. San Bernardo, adelante. Nosotros nomás. también, Grande con San mucha Bernardo. fuerza. Alejandro, Hassan, Rodrigo, un abrazo. Nos vemos. Cuando quieran.